buenas tardes. Un saludo especial del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de todos los magistrados que integran la corporación. Hoy estamos convocados para discutir sobre un tema de primera importancia en los debates judiciales. Puntualmente damos la bienvenida a todos los que se han conectado a esta conferencia, jueces, juezas, magistrados, magistradas, empleados judiciales y demás actores del sector justicia. A esta conferencia denominada Unificación de Jurisprudencia en materia de contratación estatal, regímenes especiales. Conferencia que la estamos dictando dentro del ciclo de formación en Derecho Administrativo. Ello como continuación del ciclo de conferencias que ya les anuncié y que iniciamos el pasado 6 de mayo, en la que se inició la exposición sobre los recientes fallos de unificación del Consejo de Estado. Y en esta ocasión, con el fin de fortalecer los conocimientos de los funcionarios y empleados judiciales en general, principalmente en aquellos temas que hacen parte de la especialidad contencioso administrativo, así como a todos los actores del sector justicia, continuamos con la segunda parte de esta conferencia que iniciamos la semana anterior. Nuestro invitado hará una exposición sobre los más recientes debates jurisprudenciales referidos a las reglas procesales y sustantivas en los contratos estatales que se rigen por el régimen especial. Lo anterior reviste suma importancia para toda la ciudadanía interesada en conocer las condiciones que garantizan el respeto a los principios de publicidad y transparencia en la contratación, ello como una primera herramienta de lucha contra la corrupción. Además, en el caso de los funcionarios judiciales, ofrece información pertinente dirigida a que las autoridades judiciales resuelvan de manera oportuna y eficaz los procesos que son de conocimiento y de la jurisdicción, en especial de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La conferencia de hoy, entonces, puede parecer distante y ajena a la ciudadanía, sin embargo, se trata de un tema de trascendencia nacional, pues tiene que ver con la garantía de la selección objetiva en la contratación pública. Busca difundir información relevante para toda la sociedad civil y además busca fortalecer los conocimientos que sirven a la judicatura para fallar dichas controversias. Debo señalar que la contratación estatal es un mecanismo por el cual el Estado, a través de sus instituciones, busca cumplir con los cometidos, con los fines esenciales del Estado Social de Derecho. Para esta interesante conferencia tenemos el gusto de contar nuevamente con el doctor Manuel Eduardo Marín Santoyo. El doctor Marín es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en contratación internacional y magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Fue procurador judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, árbitro y secretario de tribunales de arbitramiento. En la actualidad, el doctor Marín se desempeña como magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado. Igualmente es profesor de diversas universidades en Derecho Procesal, Constitucional, Derecho Administrativo y específicamente en el tema que nos ocupa el día de hoy, en contratación estatal, además de ser miembro y director de semilleros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Doctor Marín Santoyo, es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Marilucero. Un cordial saludo a usted en su condición de directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el cual extiendo igualmente al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y pues un honor como siempre estar con ustedes. Un saludo a todos los servidores judiciales y a las demás personas interesadas en este tema. Antes de iniciar, voy a empezar a proyectar aquí la presentación. Espero que ya se esté viendo en pantalla completa. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra temática, es decir, vamos a iniciar con un tema que tiene, digamos, uno de los puntos importantes o de los desarrollos más recientes de la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado. Y es lo que tiene que ver
con los regímenes especiales de derecho privado en la contratación estatal. Tal como hicimos en la sesión anterior, ustedes van a encontrar en sus pantallas un código de QR. Allí pueden descargar esta y otras presentaciones ya no sobre derecho procesal, que fue lo que hicimos la clase pasada o la sesión anterior, sino sobre contratación estatal. Ahí van a encontrar varias cosas, entre otras cosas también las sentencias a las que haremos mención a lo largo de la charla. Entonces voy a dejarlo un momento mientras hago el inicio para que puedan descargar los documentos con tranquilidad. Entonces, sobre este tema de los regímenes especiales de derecho privado, la jurisprudencia del Consejo de Estado, digamos que ha tenido varias etapas que hacen muy importante empezar a revisar su estudio desde varias situaciones particulares. ¿Por qué? Porque hay que revisar cómo la Ley 80 del 93, en su propio contenido, estableció dos tipos, digamos, de contratos estatales. Todos denominados contratos estatales, porque, digamos, a diferencia del decreto 222, lo que hace la Ley 80 es unificar toda la contratación bajo una sola denominación. Acabamos con esa dispersidad de tipos de contratos para decir que todos los contratos que se celebran por una entidad pública se denominan contratos estatales. Sin embargo, la propia Ley 80 del 93, digamos que hace ahí una bifurcación muy importante, porque dice, tendremos unos contratos estatales sometidos completamente a la Ley 80 del 93 y por otra parte otros contratos estatales que se podrán salir de la Ley 80 del 93, serán regímenes especiales exceptuados que se regirán por el derecho privado. Y allí digamos que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, han tenido varios desarrollos que debemos mirar preliminarmente, y es, no obstante tratarse de un régimen de derecho privado, estamos ante contratos propiamente estatales. Y entonces esa, digamos, simbiosis entre un contrato que está celebrado por una entidad pública o quien tiene una naturaleza pública, pero que se rige por el derecho privado, la jurisprudencia se ha preocupado mucho por no dejarla como abierto, y por tanto la jurisprudencia en muchas ocasiones empezó a hablar de dos características. Una característica era que se trataba de unos contratos que más de regirse por derecho privado, tendrían que regirse a partir de los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 constitucional. Y lo segundo, que en todo caso para el desarrollo de esos principios, las entidades sometidas o que se exceptúan, del sometimiento a la Ley 80 del 93, desarrollaban unas reglas propias a través de los famosos manuales de contratación. Pero ¿qué fue pasando en la práctica? Que es tal vez lo que empieza a darse cuenta la jurisprudencia, y ahorita más adelante hablaremos de la jurisprudencia de unificación o la sentencia de unificación del año 2020, y es que lo que quiso la Ley 80, que fue sacar por la puerta de adelante a esos contratos de la Ley 80 para darle flexibilidad a los regímenes, ahorita miraremos la razón de ser de esos regímenes. La jurisprudencia con estas reglas de los principios, de la aplicación de manuales que se expiden a través de actos administrativos, la empieza a devolver a través de la ventana. ¿Por qué? Porque entonces terminábamos cayendo en que en todo caso a través de los principios terminábamos con reglas similares a las de la Ley 80. Y vamos a ver cómo la sentencia de unificación del Consejo de Estado del año 2020, una de las cosas que hace es empezar a rescatar, digamos, la verdadera razón de ser de esos regímenes para dejarlos sometidos exclusivamente al derecho privado. Entonces vamos a mirar en primer lugar lo siguiente. ¿De qué se tratan los regímenes exceptuados de la Ley 80 del 93 y cuál es su razón de ser? La Ley 80 admite dos tipos distintos de regímenes exceptuados. Unos regímenes exceptuados que van a hacer referencia directamente a las entidades, es decir, algunas entidades que se exceptúan de la aplicación de la Ley 80. Y por otro lado, unos objetos contractuales que se eximen de la aplicación de la Ley 80. En algunas charlas académicas, algunos académicos consideran que la razón de ser de esos regímenes es el procedimiento de selección, sacarlos del procedimiento de selección de la Ley 80, y por eso la doctora Mari muy bien hacía, digamos, un poco el relato acerca de lo que tenía que ver con la selección objetiva. Cuando uno revisa las razones del legislador y la razón de ser de estos regímenes excepcionales, realmente no tienen nada que ver o no tienen realmente como asidero dar un proceso de selección distinto, sino que lo que buscan los regímenes especiales
es entender que hay ciertos objetos contractuales, que hay ciertos tipos contractuales, ciertas situaciones contractuales en las que el Estado no puede valerse de su prerrogativa propia de Estado, sino que se trata de situaciones contractuales en las que lo que sucede es que el Estado actúa como actuaría cualquier particular. Y entonces uno empieza a revisar y se da cuenta que la razón de ser fue entregar el mismo régimen de los particulares con dos finalidades. Primera finalidad, con permitir que esas entidades, ahorita hablaremos de cuáles, por ejemplo, tienen en regla general estos regímenes excepcionales o estos regímenes especiales, compitieran en igualdad de condiciones en el sector real en el que participan. Y por otra parte, lo otro que buscaba directamente la Ley 80 o el legislador cuando exceptuó estos regímenes es meter allí algunos contratos, y vamos a ver ahorita casos de contractuales de regímenes especiales, en los cuales el mercado del contrato estatal funciona totalmente a la inversa. ¿A qué me refiero yo con la inversa? Normalmente el contrato estatal es un contrato en el cual el Estado presenta o dice tengo una necesidad y los particulares ofrecen los bienes o los servicios, es decir, hay una discusión más del particular que quiere contratar con el Estado, que termina siendo un colaborador de la administración, pero no es un particular al que el Estado realmente esté buscando para que sea su contratista, sino que es el resultado del proceso de selección, y por eso la Ley 80 se somete a unas reglas específicas en esto. En cambio, hay otros objetos contractuales, ahorita miraremos dos al menos ejemplos, en los que pasa todo lo contrario, donde son unas necesidades donde el Estado lo que hace es ir a buscar ese contratista. Es decir, es un contratista que está en una situación en la cual es el Estado el que requiere de ese contratista y sale a buscarlo por sus conocimientos especializados, por el tipo de producto, bien o servicio que tiene. Y entonces ahí el legislador que entendió, yo no puedo someter esto a la Ley 80. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo sencillo en estos casos segundos que estamos hablando. Pues si yo tengo, por ejemplo, que contratar actividades científicas y tecnológicas que, de conformidad con la ley, están en régimen especial, sometido al derecho privado, y yo me voy a contratar a quien puede crear un nuevo conocimiento, generar un nuevo conocimiento, pues muy seguramente esta es una persona que no se va a someter a las reglas de la contratación estatal. Entonces, seguramente si la entidad que quiere firmar un convenio de ciencia y tecnología con un gran científico, con una persona, por ejemplo, que esté desarrollando vacunas, que esté desarrollando implementación de nuevos sistemas de información, cosas novedosas, creación de conocimiento, y si la entidad pública le dice, pero para poder contratar conmigo usted tiene que contar con registro único de proponentes, hacerse esta calificación. La persona va a decir, mire, yo esta tecnología o este conocimiento se lo puedo vender a una universidad privada sin tanto rigurismo y seguramente no va a querer contratar con el Estado. Entonces, lo que buscó el legislador fue decir, hay ciertos casos donde hay que privilegiar esa posición del eventual contratista, pilas con esto, siendo casos particulares y de orden legal, porque allí es un primer punto de partida para que miremos estos regímenes especiales. Los regímenes especiales tienen en regla general asidero legal. Puede ser un decreto ley, puede ser la ley propiamente dicha, pero no pueden ser por creación propia, porque algunas entidades a veces crean su propio manual y dicen, me someto al derecho privado, lo que no quiere decir necesariamente que esté sometido al derecho privado, tiene que ser establecido en la ley. Entonces, allí quiero que entremos a mirar cuando hablamos de entidades exceptuadas y por qué, y cuando de objetos exceptuados y por qué. Uno puede encontrar básicamente tres tipologías grandes de entidades exceptuadas, dentro de las cuales vamos a encontrar cualquier otra cantidad. En primer lugar, las empresas industriales y comerciales del Estado en el sector, que están en el sector real y en relación con dichas actividades. Claro, ¿por qué? Porque pues si una empresa industrial y comercial entra a competir con los particulares por un mercado, pues yo no podría decirle a esa empresa que contrate con el rigorismo de la Ley 80 del 93, porque esas empresas industriales y comerciales tienen que tener la flexibilidad que tienen los particulares para contratar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tienen una empresa industrial y comercial, por ejemplo, como puede ser la empresa de transporte aéreo Satena. Y entonces, que uno le dijera a Satena, para que usted contrate los pilotos, las personas que le proveen los repuestos, las personas que tienen que hacer todo el tema de manejo de publicidad de counter,
que son cosas que tienen que ver con su actividad comercial, haga procesos de selección de ley 80, exija registro único de proponentes, revise todos los trámites de ley 80, establezca reglas como la aplicación de facultades excepcionales, caducidades, terminaciones unilaterales. Todo esto los va a poner en una franca mucho más difícil para frente a un particular, por ejemplo, una aerolínea Avianca, Aires, cualquiera de estas aerolíneas privadas que simplemente van y buscan a una persona y le dicen, le contrato para que me haga la publicidad. Entonces, de alguna manera, en esos regímenes especiales, la razón de ser es permitir que ellos compitan con esa flexibilidad del derecho privado. Segundo caso, las sociedades de economía mixta de mayoría estatal, donde también pasa exactamente lo mismo, es decir, donde tenemos empresas o sociedades de economía que normalmente están en el sector real. El ejemplo perfecto de esto es Ecopetrol, donde nosotros no le podemos decir a Ecopetrol que para competir dentro del sector de hidrocarburos contrate como si fuera una entidad pública, como si fuera un ministerio, con todas las condiciones que tiene un contrato estatal, con figuras como el desequilibrio económico del contrato, y entonces de alguna manera lo que hay que darles es esa flexibilidad. Y las terceras son las que por la ley y por el régimen legal que se establezca por el legislador requieren ese derecho privado. Dos ejemplos que son los que más trata normalmente la jurisprudencia. Ahorita miraremos justamente una jurisprudencia sobre uno de esos casos, y es el caso de las sometidas a la ley 142, es decir, aquellas de servicios públicos domiciliarios, y las sometidas a la ley 100, que también refieren a las prestaciones de salud. ¿Por qué? Porque por virtud de la misma ley dice, como usted entra en un sector competitivo, lo que vamos a hacer es que usted va a tener un régimen de contratación de derecho privado, con la finalidad de que usted pueda participar en ese sector sin mayores dificultades. Entonces tenemos ese primer gran grupo. Y el segundo gran grupo son aquellos objetos contractuales que se exceptúan de la ley 80. Ahí tengo dos casos que son los que quiero que miremos. Primer caso, el contrato de ciencia y tecnología, es decir, para creación o aplicación de nuevo conocimiento científico y tecnológico. Pues claramente ese tipo de contratos son contratos en los que voy a buscar a una persona especializada, que no es cualquier persona a la que voy a contratar, que no puede ser un tema de libre concurrencia, sino que es más un contrato en el que yo digo, esta es una persona que puede aplicar este conocimiento científico y yo no lo puedo someter a esas reglas de ley 80. Entonces, por eso lo que hace el legislador es decirnos, pilas, esos contratos van por un régimen de derecho privado para que las personas tengan, digamos, una condición absoluta de igualdad como lo trae el Código Civil y el Código de Comercio. Segundo ejemplo, los contratos de defensa nacional, aquellos que tienen que ver con todo el tema de defensa reservada, que lógicamente el Estado tendría la obligación o tiene el deber de contratarlos privadamente por todas las razones, digamos, que son casi que evidentes de reserva de ese tipo de objetos contractuales. Ahora bien, vuelvo e insisto, el régimen contractual para que sea derecho privado es por disposición legal. No es por simple capricho de la entidad o por simple capricho de quien va a ser contratista. Tiene que ser una disposición normativa la que establezca ese régimen de derecho privado. Visto esto, quiero que entremos ahora a mirar la sentencia de unificación del 3 de septiembre del año 2020. Esta es una sentencia de unificación del Consejo de Estado a la cual quiero que le miremos o quiero que le desarrollemos principalmente digamos, los aspectos procesales y sustanciales que se derivan de ella. El número interno en el Consejo de Estado es la 42003. Sin embargo, todo el que quiera acceder a través del drive que les proyecté al principio está allí publicada en ese drive, ahí la pueden descargar. ¿Qué sucede en esta sentencia? En esa sentencia de unificación, la sección tercera del Consejo de Estado se ocupa de una discusión precontractual, pero vamos a ver un poco que la lógica de la ratio decidendi de esa sentencia ha tenido una aplicación no solamente para los temas precontractuales, sino para los temas contractuales y de liquidación del contrato. Pero lo que uno tiene que encontrar en esa sentencia es que el Consejo de Estado justamente se ocupa de un régimen especial de derecho privado, con miras a establecer o a revisar justamente qué es lo que debe pasar y cuáles son las reglas
que deben ocurrir en esos contratos regidos por derecho privado y cuáles son como esos espacios que el juez tiene que mirar. Procesalmente resuelve sobre todo 4 aspectos y vamos a mirar un poco esos aspectos procesalmente, en primer lugar, cómo redundan, y después miraremos el contenido o la derivación de esto sustancialmente. Entonces, procesalmente vamos a encontrar que básicamente nosotros tendremos básicamente 4 reglas que se van a desprender acá. La primera, una regla relacionada con la jurisdicción competente para conocer las controversias en las que se debatan estos regímenes especiales. Aquí un paréntesis muy corto, y es la sentencia se ocupó directamente de un régimen especial, que es el régimen de la ley 142 de servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, hay que entender que la lógica de la ratio decidendi o de la razón de la decisión de esta sentencia permite considerar que sus motivaciones pueden llevarse o aplicarse a todos los regímenes especiales, porque son, digamos, motivaciones sobre qué es lo que debe pasar cuando nosotros tenemos una entidad sometida a un régimen especial de contratación. Entonces vamos a mirar lo que viene, digamos, dentro de ese situación particular. Lo primero es que vamos a mirar qué va a definir la jurisdicción y la competencia. Vamos a mirar cómo las define. También cuál es la acción procedente contra este tipo de controversias. Y finalmente unas reglas que son muy importantes, ahorita hablaremos un poco de ellas, en relación con cómo aplica esa sentencia de unificación. Ahí, adicionalmente, vamos a mirar una situación sobre la naturaleza jurídica de los actos de las entidades sometidas a régimen especial, que después desarrollaremos en la parte de las consecuencias sustanciales. Respecto a la jurisdicción y la competencia, la sentencia de unificación absuelve una discusión muy importante o digamos resuelve una situación que se había debatido mucho al seno del Consejo de Estado y al seno de la jurisdicción en general, y es a quién corresponde el conocimiento de los procesos en los que se debatan controversias contractuales sobre estos contratos de régimen especial. Porque claro, lo que había dicho muchas veces es si corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso o por el contrario tendremos que pensar en que en estos casos particulares o en estas situaciones particulares lo que tenemos es contratos sometidos al derecho privado y por tanto el juez privado. Allí la sentencia de unificación de alguna manera cierra su alcance y digamos cierra filas en la aplicación estricta del artículo 104 del CEPAC. Recuerden que el artículo 104 del CEPAC en su parágrafo, una de las cosas importantes que hace es eliminar las discusiones sobre quiénes se someten a la jurisdicción de lo contencioso. Y lo que básicamente termina uno concluyendo el parágrafo, que lo reitera la sentencia de unificación, es que no me importa ni el tipo de denominación, ni el origen de su creación, ni el régimen jurídico que rija la entidad, sino que si se trata de una entidad pública, y allí miraremos cómo la propia norma establece qué se entiende como entidad pública para estos casos particulares, se someterá a la ley 80 del 90, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Qué es importante acá? Dice, para efectos procesales, yo entiendo que hay una entidad pública en los siguientes casos y enlista las que serían de regímenes especiales. Entonces dice, cualquier empresa del Estado, cualquier entidad sin importar su denominación y su régimen jurídico, las sociedades de economía mixta de mayoría estatal. Entonces, ¿qué me dice? La jurisdicción será la de lo contencioso administrativo y ya no necesito ninguna discusión sobre si esto puede ir a un juez ordinario y entonces ahí yo ya no podré decir es que Ecopetrol maneja derecho privado, entonces voy al juez civil de circuito. No, tendrá que venir a la jurisdicción de lo contencioso. Y la sentencia hace una cosa que pues la ley no tenía por qué ocuparse de ella, pero la sentencia lo aclara, y es que las excepciones a esa regla de jurisdicción solamente pueden estar previstas en la ley. Es decir,
no puede sino exceptuarse, es decir, aquí no puede haber una discusión jurisprudencial sobre si yo soy el juez o si el juez es el juez ordinario, sino tiene que ser la ley la que le pueda asignar excepcionalmente algunos de estos conflictos a la justicia ordinaria. Un ejemplo de ello está en el artículo 105 del mismo CEPACA, que establece que los conflictos que se derivan del giro ordinario de los negocios, de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta, se irán o están exceptuados de la jurisdicción de lo contencioso y se irán a la jurisdicción ordinaria, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el caso? No es en general, corrijo acá un momento. Dice las empresas y los establecimientos financieros del Estado, financieros del sector asegurador. Entonces, ¿qué dice? Cuando tengan conflictos que vienen del giro ordinario de sus negocios, dice el artículo 105 del CEPACA, dice, en esos casos, entonces no serán de la jurisdicción de lo contencioso, porque vamos a poner dos ejemplos de esos casos. Pues es el caso de una aseguradora estatal o de una fiduciaria estatal que celebra un contrato con un particular. Y entonces yo compro un seguro en la previsora, o tengo una fiducia con fiduprevisora, o tengo un seguro de vida con Positiva, compañía aseguradora, y pues yo no puede pretender esa entidad que por esa venta de un seguro, que es una actividad comercial, que se rige por reglas de derecho privado, pero que además es totalmente del giro ordinario de sus negocios, yo debiera ir a la jurisdicción de lo contencioso a debatir esa relación. Entonces, esa, por ejemplo, es una excepción. Si yo tengo un pleito sobre un seguro que le compré a una aseguradora del Estado, pues tendré que ir a la jurisdicción ordinaria y ahí la aseguradora del Estado se someterá al régimen de la jurisdicción ordinaria. Pero allí es, digamos, muy claro que la excepción de jurisdicción, para que sea a una jurisdicción distinta de la jurisdicción de lo contencioso, pues es por excepción legal. Y allí digamos que la importancia de ese punto particular. Ahora bien, viene un tema que es muy importante procesalmente hablando. Y es que procesalmente hablando la sentencia parte de una premisa que después miraremos que tiene además un alcance sustancial muy importante. Y es establecer que como se trata de contratos regidos por el derecho privado, es decir, que se sometieron al derecho privado, son contratos en los cuales las entidades públicas no pueden hacer uso de actos administrativos, porque lo que concluye la sentencia, hablando de la etapa precontractual, pero más adelante miraremos cómo esto también tiene un alcance para la etapa contractual y la etapa de liquidación de los contratos, dice, oiga, pues si usted le dijo a ese particular que se trata de un contrato regido por derecho privado, que cuando él contrate con ese tipo de entidades, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, que cuando contrate ese tipo de objetos, ciencia y tecnología, se somete al derecho privado. Y en el derecho privado, las partes no pueden expedir actos administrativos o actos que tengan el alcance de la naturaleza de un acto administrativo, que como ustedes bien saben, tienen dos alcances que resultan, digamos, contrarios a lo que es el derecho privado de los contratos. Los actos administrativos tienen alcance ejecutorio y ejecutivo. ¿Qué significan esas dos frases? Ejecutorio porque la decisión que adopta la administración cuando emite un acto administrativo, una vez cumple los requisitos legales para su ejecutoria, queda en firme. Y a partir de que queda en firme, goza de una presunción de legalidad y acierto y por tanto causa efectos jurídicos entre tanto no sea suspendido por un juez, anulado por un juez o de conformidad con las reglas del CEPACA pierda fuerza ejecutoria. En los contratos privados eso no existe. Cualquier situación o cualquier acto contractual de las partes no puede quedar ejecutoriado por obra de un procedimiento ante la misma parte, sino que es un acto que para que produzca efectos jurídicos necesita el doble consentimiento. Entonces yo podría decirle a un posible contratista, le mando una oferta de contrato y le digo, señor, deseo contratar con usted y le quiero decir que lo contrato para que me haga unos arreglos en mi casa. Y yo no podría decir
que a partir de ahí, y entre tanto él no me presente un recurso o no me diga que no, quedará contratado. Porque en un contrato de derecho privado la lógica es de la bilateralidad absoluta, de la voluntad expresa. Entonces, por eso el Consejo de Estado dice, yo no puedo hablar de esa posibilidad de que yo en un régimen de derecho privado le permita a la entidad pública expedir actos que sean de carácter ejecutorio o que queden ejecutoriados y en firme. Y por otra parte, tampoco pueden tener capacidad ejecutiva. ¿Y por qué? Porque entre los particulares, la capacidad ejecutiva de los documentos también requiere de la voluntad expresa de ambas partes. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir que un título o valor cobra o tiene fuerza o conforma título ejecutivo para el cobro judicial si no hay voluntad de la parte en aceptarlo. Y entonces, por ejemplo, en los actos administrativos sí pasa todo lo contrario, y es, una vez que dan en firme, la autoridad tiene la capacidad de ejecutarlo directamente, inclusive en algunos casos, a través de la jurisdicción coactiva. Entonces, un punto que la sentencia de unificación trata muy interesante, es decir, esa naturaleza de actos administrativos a actos precontractuales. Después miraremos cómo yo creo que esto se extiende a los contractuales, y hay varias sentencias que lo han dicho, no podría existir. Porque al irme al derecho privado, lo que van a existir son las reglas de formación de los contratos privados. Y esas reglas de formación de los contratos privados implican que para que el contrato se consolide, pues debo revisar el cumplimiento de los requisitos de los contratos privados. Es decir, de acuerdo a la tipología contractual, ¿cuándo se formará el contrato? Hay una sentencia reciente del doctor Alberto Montaña Plata, que está también publicada allí en el Drive, donde justamente tratándose de un régimen de derecho privado, una de las personas alegaba que no había existido nunca contrato. Había sido un caso de urgencia, de gestión de desastres, que son de aquellos que están sometidos al derecho privado de esos objetos contractuales, y la parte había solicitado un servicio. Una vez solicitado el servicio, se realizó y la entidad pública se negó al pago diciendo que no se cumplía el requisito de solemnidad ad substantiam actus del artículo 41 de la ley 80 del 93. Y lo que termina diciendo la sentencia del Consejo de Estado es, pues es que este es un contrato de derecho privado, el contrato de obra en el derecho privado, que se trataba de la realización de una obra para atención de desastres, es un contrato totalmente consensual. Aquí está claro que usted pidió unas obras, la pidió quien tenía capacidad para obligarse y la persona aceptó ese contrato, lo ejecutó, por tanto, existe contrato y al existir contrato, tiene que pagar usted por la vía contractual. ¿Por qué? Porque es la lógica del derecho privado. Y entonces ahí lo que hace el Consejo de Estado es decir, pilas, porque en esta etapa precontractual yo tengo que revisar los requisitos del derecho privado. ¿Y cuáles son? Los requisitos del Código de Comercio sobre la oferta, aceptación de oferta, licitaciones públicas o privadas, donde lo que yo debo revisar es si existió una solicitud de ofertas, si no existió una solicitud de ofertas, si esa oferta fue aceptada o no fue aceptada, si esa oferta aceptada fue correctamente aceptada al mejor proponente dentro del proceso, dentro del procedimiento propio del Código de Comercio, o si es un contrato que por su propia naturaleza quedó de inmediato o quedó consolidado a partir de simplemente una expresión de voluntad de las partes. Pero esto, digamos, esta lógica que tiene la sentencia de unificación, trae un problema, digamos, adicional, que allí les voy a decir cómo lo resuelve la sentencia de unificación, las aristas y los problemas que abre, y voy a darles un poco la opinión personal que yo tengo sobre ese punto y un poco la recomendación que haría tanto para abogados, para jueces y magistrados al momento de abocarse a ese tipo de problemas. El problema es que lo que dice la sentencia es, entonces quiere decir que en esos procesos de selección, cuando yo tenga ese digamos, acto precontractual, yo necesariamente tendré que remitirme al derecho privado, más no a las reglas de ley 80. Y entonces, nunca lo que se expide, por ejemplo, al seleccionar al contratista será un acto administrativo. Y eso plantea un problema grandísimo, y es el siguiente. Normalmente esas entidades, aun siendo de régimen privado, denominan los actos de adjudicación o que deberían denominarse aceptación de oferta, como dice el Código de Comercio, los denominan resoluciones.
los denominan actos administrativos. Y entonces ahí aparece un problema de qué es lo que yo tengo. Y el problema de lo que yo tengo es, si yo tengo ante mí un acto administrativo, de inmediato lo que se ocurre es que la acción procedente es la nulidad con restablecimiento del derecho. ¿Por qué razón? Porque lo primero que va a intuir la persona que tiene enfrente esa decisión de la administración es la de que se encuentra revestida de presunción de legalidad y de acierto, y que solamente la perderá en la medida en que se demande se anule por un juez. Y entonces, acá, ¿qué dice la decisión de la sección tercera en sentencia de unificación, en la cual hay un par de salvamentos de voto justamente sobre ese punto? La sección tercera dice, pues no se puede entender que haya un acto administrativo. Entonces, eso podría haber tenido dos consecuencias. La sección tercera toma una en particular. Una consecuencia es entender que no existe, y entonces entender que eso es como una suerte de inexistencia del acto. O sea, que cuando la autoridad de régimen privado saca ese tipo de actos, lo que debe entender el juez es, acá no hay un acto, y es como una suerte de ineficacia in limine. O sea, yo entiendo que acá no existe un acto en la mitad, y por tanto lo que estudio es los requisitos de la celebración del contrato para ver si hubo o no hubo contrato, para ver si se cumplieron los requisitos o no de aceptación de la oferta y si tenemos el contrato adjudicado y ya. Y la segunda es considerar que sí hay un acto, pero que está viciado de falta de competencia y que por tanto se deberá anular. La sentencia de unificación toma, sin decirlo, la primera. ¿Y por qué les digo que sin decirlo? No entra, digamos, en la hondura de discutir, entienda que no hay un acto, no sé qué, sino que dice, mire, ahí no hay actos y por tanto, y acá es donde viene el efecto procesal importante, la acción procedente contra esa decisión, es decir, contra quien adjudicó o contra, también puede ser quien declaró desierto, es decir, que decidió no adjudicar a nadie un procedimiento regido por el derecho privado, es la reparación directa. Entonces, ahí surgen dos problemas. El primer problema es, ¿y qué hace la parte que ve que hay un acto administrativo en ese caso? Yo he encontrado una solución pragmática y es que la parte, para no tener ese lío, porque vamos a ver que la sentencia de unificación dice a partir de ahora siempre será reparación, pero yo creo que también podría la parte tener la discusión de que el juez le diga, pero acá hay un acto administrativo y la reparación contra actos administrativos no cabe porque es la nulidad con restablecimiento y se arme todo este lío. Entonces yo creería que la parte para salvaguardarse debería presentar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con acumulación de pretensiones de reparación, con lo que alcanza a cubrir las dos cosas. El segundo problema es la visión del juez, porque si bien el juez tiene una sentencia de unificación, pues podría apartarse de ella y decir, pero hay un acto administrativo, podría inclusive, como no pocas veces pasa, tener una discusión sobre si el régimen sí es de derecho privado o no. Y entonces ahí lo que yo creo es que el juez debe tener mucho conocimiento de esta sentencia, porque ahorita miraremos cómo la sentencia tiene un imperativo, y es los procesos que inicien a partir de esta sentencia deben venir correctamente presentados como reparación. Yo creo que los jueces deben tener la flexibilidad de entender que si la parte presenta la reparación, pues debe tramitarla como reparación y simplemente revisar la actuación precontractual como si fueran hechos. ¿Cuál es mi postura frente a esto? Yo creo que ahí, digamos que la sentencia de unificación fue excesivamente fuerte en decir que solo era la reparación, porque yo creo que al final la acción no era relevante. Es decir, lo que había dicho la sentencia de unificación es, mire, bien podría la persona reclamar la nulidad con restablecimiento de ese acto por falta de competencia, o bien podría acudir a la reparación directa considerando que lo que pasó fue que le causaron un daño antijurídico en esa indebida adjudicación o en esa falta de adjudicación. Pero que lo importante era el contenido sustancial de la sentencia. Claro, algunos dirán, pero ¿cómo para una misma cosa cabrán dos acciones? Claro, nosotros tenemos muchos casos, jurisprudencia del Consejo de Estado, por ejemplo, en el daño especial y en la reparación, que puede suceder, producto de un acto administrativo que es legal, me causan un daño antijurídico y yo no debato la legalidad, sino la reparación de ese daño. Podría pasar perfectamente en estos casos también,
pero la sentencia es muy fuerte en decir eso y entonces ahí digamos un poco el llamado de atención o lo importante es tener presente la regla de unificación que le dice es reparación directa, porque a mi gusto el problema que tendremos acá es que necesariamente pues vamos a tener que mirar la tercera regla de unificación, o digamos procesalmente hablando, y es que la tercera regla de unificación me dice lo siguiente, y acá hago un paréntesis para decirles que esa regla de unificación a mí me parece magnífica en relación de la forma en que es creada. ¿Por qué razón en la forma como es creada? Una de las discusiones más fuertes que hay, no solamente en virtud de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, sino en virtud de la forma como en Colombia un poco ajustado y forzadamente se ha querido incluir el sistema de precedentes propio de sistemas legales foráneos, es ¿qué hacemos con el precedente? ¿Y qué hacemos con el precedente y la seguridad jurídica? Porque el problema es cuál es el efecto del precedente. Está resolviendo un caso concreto, pero dando un parámetro de interpretación. ¿Y qué pasa con la gente que ya tuvo relaciones jurídicas bajo la situación que regulaba una norma o que regulaba la anterior postura de la Corte o del Consejo de Estado o de la Corte Suprema de Justicia? Entonces, justamente, por ejemplo, temas como la discusión que hoy está perfectamente abierta sobre el tema de la inconstitucionalidad de la derogatoria de la Ley de Garantías y qué es lo que pasa con lo que se firmó cuando yo estaba amparado bajo o una norma o una interpretación normativa. Entonces, ¿cómo voy a aplicar el precedente? Si lo puedo aplicar retroactivamente, ultraactivamente, retrospectivamente, requiere que los jueces sean muy juiciosos en una cosa que hace muy juiciosamente esta sentencia de unificación. Y es, al crear un nuevo parámetro, entonces crea la forma de aplicación de ese nuevo parámetro. ¿Por qué un nuevo parámetro? Porque claro, cuando yo tenía ese tipo de actuaciones precontractuales en derecho privado, hasta la sentencia de unificación, la conciencia de toda la jurídica, de todos los abogados y de los jueces y magistrados en regla general, es decir, nulidad con restablecimiento del derecho de los famosos actos separables del contrato. Eso implicaba que la persona había presentado una acción de nulidad con restablecimiento del derecho. Y la sentencia de unificación me dice, no era esa la acción, era reparación directa. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Dice, pilas, dos reglas de aplicación de la unificación en el tiempo. Primera regla. Los procesos iniciados antes de la sentencia de unificación, lo dice así expresamente la sentencia de unificación, se conocerán como fueron presentados. Dice aquí, la sentencia me permito leerla. Como garantía del derecho al acceso a la administración de justicia, el juzgador de conocimiento de este tipo de controversias en relación con las demandas presentadas antes de la notificación de esta providencia, resolverá la controversia aunque no se haya empleado la acción medio de control que corresponda en el régimen jurídico aplicable a este tipo de actos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si usted presentó una nulidad con restablecimiento del derecho, pues antes de la sentencia de unificación la estudio como fue presentada. Entonces, ¿qué estudio? La nulidad con restablecimiento del derecho. El problema, y por eso un poco lo que decía la doctora Mari Lucero, creo que es muy importante para la comunidad en general, sobre todo para la comunidad jurídica, es en conocer esta sentencia de unificación, dice las que fueron presentadas antes. Pero fíjense en que la sentencia me dice, a partir de estas, es reparación directa. Entonces miren el problema que tenemos y es la posibilidad de una existencia de inepta demanda. Entonces digo que yo creo que la salida procesal es la acumulación de pretensiones. Pero de alguna manera hay que invocar la reparación directa porque es la acción que el Consejo de Estado termina diciendo que es procedente a la luz de la unificación. Vuelvo, les insisto, en mi caso particular, no creo que debería ser la reparación, pero es lo que dice la unificación. Alguna vez escuchaba a un consejero de Estado decir, no lo comparto, pero la unificación está, hay que aplicarla y echar para adelante con la unificación. Entonces yo creo que el caso importante procesalmente de tener en cuenta es ese en particular. Y es, hay que mirar si la demanda fue presentada antes del 3 de agosto de 2020 o si fue después del 3 de agosto de 2020. Lo que quiere decir que los jueces, los magistrados y los abogados deben estar perfectamente o completamente familiarizados con la demanda a presentar y con esta unificación porque podemos tener un problema de ineptitud sustancial de la demanda. Entonces, allí, digamos, son las reglas procesales.
Ahora quiero que miremos las consecuencias sustanciales de la sentencia de unificación. Allí, en esas consecuencias sustanciales, digamos que en mi sentir hay que mirar tres grandes ámbitos y hacer unas puntualizaciones concretas. Yo considero que la sentencia de unificación, si uno fuera absolutamente estricto, solamente podría hablarse de ella en relación con los actos precontractuales. Es decir, cuando uno coge las sentencias de unificación puede tener dos tendencias. La tendencia a pensar que la sentencia de unificación es realmente la creación de una regla para un caso particular que se extiende a además casos particulares análogos. Y la segunda es considerar que hay unas reglas y que esas reglas hay que entenderlas en sentido amplio y que podrían tener una lógica de reglas que permeen otros aspectos. A mi gusto, esa sentencia de unificación tiene más alcance del segundo tipo que del primero. ¿Por qué? Porque si bien la sentencia de unificación, en efecto, se trata de una, digamos, de una etapa precontractual, la lógica de la sentencia de unificación de decir, si el legislador dijo que es derecho privado, las reglas son de derecho privado, una lógica que es incontrastable, porque además se deriva de la voluntad del legislador. Y por tanto, la lógica es, pues en todas las etapas del contrato, tanto en la precontractual como en la ejecución, como en la liquidación, yo tendré que tener en cuenta las reglas del derecho privado. Y por tanto, creo que hay que mirar las consecuencias jurídicas que lleva sustancialmente la unificación en estas tres espacios. Las primeras las hemos hablado un poco, que son lo que sucede en relación con la etapa previa, donde me va a decir, la etapa previa no se rige a través de la expedición de actos administrativos, por tanto uno no puede hablar de un procedimiento de selección regido por principios de derecho administrativo, sino que tiene que decir, estamos ante un procedimiento de selección mediante el trámite de ofertas propio del Código de Comercio y la lógica de la revisión del juez o de la forma como el juez revisa esa etapa precontractual no es la lógica de la revisión de un acto administrativo, sino la lógica de la revisión de la culpa in contraendo y de los requisitos de formación del derecho privado. Puntualizo allí, digamos, sobre ese particular. La lógica del juez administrativo cuando revisa una adjudicación de un contrato en un régimen de ley 80 con actos administrativos es revisar los requisitos de los actos administrativos. Si existió competencia, si fue debidamente motivado, si no existió desviación de poder, y esas son las reglas que vamos a tener en su aplicación. Esas son las reglas generales que tenemos para revisar ese control. Esa no es la lógica en un contrato de derecho privado, porque allí lo que tendré que mirar es, ¿existió oferta? ¿Cumplió los requisitos? El procedimiento de presentación de ofertas implicó que conforme al Código de Comercio estuviera obligado a seleccionar no al que quisiera, sino a la mejor oferta, o era una de esas ofertas que se condicionan, como el Código de Comercio le dice, al final a la decisión de quien recibe las ofertas. Por ejemplo, tengo que revisar es la culpa in contraendo el Código de Comercio del artículo 863, es decir, cómo actuó la administración, si actuó con previsibilidad, si tuvo el cuidado debido, si fue diligente, si fui diligente el oferente. Entonces, fíjense que la lógica de la revisión es distinta. Y a su vez, la lógica de cuándo se formó el contrato o no es distinta. Entonces, por ejemplo, a mí me puede pasar que la discusión en ley 80 cuando yo declaro desierto es si el acto fue bien o mal declarado desierto. En cambio, en un régimen privado, por ejemplo, una aceptación de ofertas podría tener una discusión sobre si existió o no existió contrato. Entonces, ahí tendrá que tener cuidado el juez administrativo porque tendrá que quitarse un poco esa visión de revisión de legalidad propia de la etapa previa para pasar a revisar la actuación conforme a las reglas de ofertas del Código de Comercio y la culpa in contraendo de las partes. Segunda regla que sale, que ya son reglas aplicables a la ejecución, sobre las cuales hay unas sentencias del Consejo de Estado adicionales a la de unificación o que la desarrollan. Y es, durante la ejecución del contrato vamos a tener dos aspectos que salen de la ejecución del contrato, o sea, que se diferencian y que implicaría unas figuras jurídicas que no existen en el derecho privado. Y que, como yo le estoy diciendo en la sentencia de unificación, que estoy solamente en el derecho privado, van a afectar la parte sustancial de la etapa de ejecución. Primero,
no podemos hablar de la aplicación de la teoría del desequilibrio económico del contrato, porque las reglas del desequilibrio, es decir, cuando una situación imprevista, irresistible, posterior a la presentación de la oferta, causan una mayor onerosidad al contrato, las reglas de ese desequilibrio, llevarlo a punto de no pérdida, está en el artículo 5º de la Ley 80. Y por tanto, no son aplicables a los contratos de derecho privado. Entonces, si yo voy a aplicar estrictamente derecho privado, en los contratos de derecho privado, los hechos externos que afectan o hacen más onerosa la ejecución se tratan a través de la teoría de imprevisión del 868 del Código de Comercio. Miren, por ejemplo, la diferencia de las lógicas. El desequilibrio económico del contrato solo se conoce y se alega al final del contrato y no exime a la parte de ejecutar la prestación. ¿Por qué? Porque lo que dice es, si se afectó la ecuación económica del contrato, pero de ninguna manera lo libera de cumplir, usted tiene que cumplir. Y yo después puedo reconocer que ese cumplimiento fue más oneroso y que al ser más oneroso se desequilibró el contrato por hechos no imputables al contratista ni a la entidad, imprevisibles e irresistibles. En cambio, el 78 del Código de Comercio, que aplicaría en estos casos de régimen de derecho privado, dice, cuando se afecte la prestación de futuro cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo alegarlo antes de ir a cumplir la obligación y durante la ejecución, porque la teoría de imprevisión del derecho privado dice, usted no puede ejecutar. Y por eso es que la norma no dice que yo pueda reclamar el desequilibrio y después decirle, eso me costó más, páguemelo, si lo que tengo que decirle es, como está, no lo puedo ejecutar. Y por tanto, revisemos el contrato y puede someterse al juez para que tome una de dos decisiones que no está en la Ley 80. Una decisión posible que es revisar el contrato, ajustarlo y ejecutarlo, o la segunda es decir, el contrato es inejecutable, se termina. Fíjense que los caminos del desequilibrio y de la imprevisión son totalmente distintos. Y, por ejemplo, muchas de los desarrollos posteriores a la unificación sobre ese punto, pues se niegan en las sentencias muy fácil. Se dice, usted ejecutó la prestación y ahora va a decir que hay imprevisión contractual del 868, no, porque en el 868 la prestación no se debe haber cumplido, tiene que ser de futuro cumplimiento, que es lo contrario al desequilibrio económico. Segunda regla sustancial que surge allí, tampoco se puede hacer de prerrogativas unilaterales a través de actos administrativos. Y acá una cosa importante. Yo sí puedo pactar cláusulas unilaterales, pero como en el derecho privado. Es decir, que cumplan con los requisitos de no ser cláusulas adheridas, que no sean cláusulas abusivas y que no se usan a través de actos administrativos. El ejemplo perfecto es el desahucio en el contrato de arrendamiento. ¿Qué puedo hacer yo ante el desahucio? Es una actuación unilateral, autorizada por la ley, puede estar modificada o prevista en el contrato, la puede utilizar cualquiera de las partes. O la terminación unilateral del derecho privado con previo aviso, también válida cuando se puede ejercer por ambas partes, como lo ha dicho muchas veces la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que no puedo pactar es una caducidad que además se decreta a través de acto administrativo. Podría tener un pacto comisorio calificado de los del Código Civil que dice cualquier incumplimiento dará lugar a que la parte que está cumplida termine el contrato. Sí, pero sin actos administrativos, es decir, sin capacidad ejecutoria ni ejecutiva. Y entonces fíjense que de alguna manera ahí viene una discusión que vuelvo, insisto, por eso yo tengo una postura un poco flexible frente a la primera parte, es decir, frente a los actos precontractuales que no me parece que debieron haberse manejado en estricto sentido solamente bajo reparación. Y es que ahí sí la jurisprudencia ha dicho, pues sí, pero ahí la controversia es contractual y lo que debe pedir, si una entidad pública me saca un acto administrativo contractual, no pudiéndolo sacar porque el contrato era de derecho privado, presente nulidad con restablecimiento del derecho dentro de la controversia contractual. O sea que ahí sí se puede poner, en otro no. Pero sin embargo, es lo que ha dicho la jurisprudencia y ahí en ese caso sí podría hacerlo, pero siempre bajo la siguiente premisa. No hay competencia. ¿Por qué? Porque al ser régimen de derecho privado, la unilateralidad no puede hacerse mediante acto administrativo. Y en la tercera etapa, que es la etapa de liquidación, vamos a mirar las consecuencias de esas sustanciales de sentencia de unificación. La primera es que no es aplicable la regla de liquidación del artículo 60 de la Ley 80 del 93. ¿Qué significa esto? Que
El contrato no es obligatoria su liquidación cuando es de ejecución de tracto sucesivo, ni cuando, de acuerdo con su naturaleza, las prestaciones se mantengan o se demoren en el tiempo, que es lo que dice el artículo 60, que para los contratos de ley 80 es un imperativo, es decir, siempre me tocaría liquidar ese tipo de contratos. Acá no podemos hablar de eso, por lo tanto, la única forma de que se liquide el contrato es que haya pacto de liquidación dentro de la ejecución del contrato. Entonces, de alguna manera, lo primero que hay que mirar es, no tenemos aplicación del artículo 60 y por lo tanto no tendremos dentro de ese ámbito o dentro del ámbito de la contratación regida por derecho de privado, liquidaciones obligatorias. Ahora bien, lo que sí se puede es pactar la liquidación, es decir, es posible que las partes del contrato dentro del clausurado contractual incluyan la posibilidad de que el contrato sea liquidable. Y entonces en esos casos particulares habría que hacer pacto de liquidación. Se puede pactar tanto la bilateral como la unilateral. Sin embargo, ninguna de las dos se puede ejercer mediante acto administrativo. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la unilateralidad. Yo sí la puedo pactar, pero yo no puedo utilizarla de tal manera o de tal forma que sea una facultad de la administración que se haga con fuerza ejecutoria y ejecutiva, porque ello sería contrario al régimen de derecho privado. Entonces, allí lo importante es, yo sí puedo pactar, yo puedo tener pactado en el contrato una regla que diga, las partes liquidarán de común acuerdo el presente contrato y vencido el término de liquidación bilateral, en caso de no haberse logrado la liquidación bilateral, la parte estatal lo liquidará unilateralmente. Pero ¿qué pasa? Esa liquidación unilateral no puede ser por acto administrativo, será un acto contractual. Entonces, hace unos días hablaba con un estudiante que me decía, bueno, doctor, ¿y eso qué implicación tiene? Yo le decía, es muy sencillo. Si yo saco hoy una liquidación unilateral en ley 80, que es acto administrativo, lo que yo diga ahí queda en firme y yo lo puedo cobrar. Entonces, si yo saco una liquidación unilateral en un contrato sometido a ley 80, dice, además usted me debe reembolsar 1.000 millones de pesos, me los tiene que reembolsar hasta que eso no se anule, y si usted no me lo reembolsa, yo puedo inclusive iniciar un cobro coactivo. En cambio, si yo digo en un contrato de derecho privado, la entidad estatal liquidará unilateralmente el contrato, lo hará por un acto meramente contractual, que no tiene efectos ni ejecutorios ni ejecutivos, mientras que la contraparte no diga si estoy de acuerdo con su liquidación. Entonces, fíjese que tiene un efecto totalmente distinto. ¿Qué implicaría? Que si la parte no lo comparte, va y le dice al juez, señor juez, no estoy de acuerdo con esa liquidación que él hizo, por tanto, liquide usted que yo no voy a aplicar esa liquidación. Entonces, no hay actos administrativos aquí. Ahí en ese punto, digamos, un tema que se ha ocupado la jurisprudencia de la sección tercera es, ¿y qué sucede particularmente cuando se pacta? Entonces, cuando se pacta, una de las discusiones que se ha tenido en la sección tercera es cuál es el término. Entonces, ahí hemos tenido, digamos, hay dos formas de mirar el término de liquidación unilateral y bilateral en derecho privado cuando se pacta. Primero, se aplicará en estricto sentido el plazo que las partes pactaron en el contrato. Entonces, si las partes dijeron son 6 meses más 1, o son 4 meses más 2, o es 1 año más 1 mes, lo que las partes hayan pactado. Ahora, una precisión. Las partes podrían pactar una sola de las dos. Podrían decir, este contrato se liquidará bilateralmente y no más. Y lo único que tendremos es bilateral. O podrán decir, terminado el contrato, la entidad pública lo liquidará unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes y tendremos solo unilateral. Ahora bien, el problema que ha habido es, ¿y qué pasa cuando el contrato no diga nada? Diga, el presente contrato será liquidado bilateralmente e unilateralmente. Entonces, hay una sentencia de la subsección B que lo que dijo es, en esos casos debo aplicar una norma del Código Civil que establece que cuando yo tengo un plazo para cumplir una obligación, no puede ser inmediato, sino es el plazo razonable para cumplir la obligación. Entonces, ahí lo que dice la sentencia de la subsección B, que es la del 10 de febrero de 2021, que acá les estoy publicando, es en esos casos el plazo razonable, pues es el que la ley ha definido para la liquidación de los contratos en general, es decir, 4 meses para bilateral y 2 meses para unilateral.
Aquí, al final, lo que les quería dejar era una secuencia de sentencias de la subsección B, de la sección tercera, que han desarrollado estas reglas sustanciales, es decir, que han hablado de cómo se pueden pactar, por ejemplo, las liquidaciones unilaterales, pero no por acto administrativo, que dicen por qué son nulos los actos contractuales o por qué no hay competencia para expedir actos contractuales y por qué no aplica el desequilibrio económico del contrato en los contratos regidos por derecho privado. Eso era todo lo que les quería contar en esta tarde. Muchas gracias por su gentileza y quedo atento a las preguntas o a las inquietudes que se formulen sobre la conferencia. Muchas gracias, doctor Marín. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Marín. Muchas gracias por su disertación. ¿Es posible y en qué condiciones una entidad pública sometida al régimen privado en materia contractual puede pactar la facultad de determinación unilateral de un vínculo contractual? Doctora Mary, claro, como lo hablamos hace un rato, sí, pero bajo dos perspectivas. Primera perspectiva, tiene que cumplir aquellas reglas del derecho privado. Y en el derecho privado lo que se revisa en esas cláusulas de determinación unilateral es si constituyen o no abusividad. Entonces, en el derecho privado, por ejemplo, han habido, o principalmente la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado dos reglas de abusividad de las cláusulas de terminación. Una, que sea una terminación exclusivamente de una de las partes. Siempre unilateral, pero para solo una de las partes. La Corte lo que ha dicho es, usted sí puede pactar una terminación anticipada unilateral, pero tiene que ser una prerrogativa para ambas partes. Y lo segundo que ha dicho la Corte es que siempre debe ser preavisada. O sea, no puede ser intempestiva, sino que tiene que ser con preaviso. Entonces sí se podría pactar, pero bajo esas condiciones. Y la segunda es que nunca podría hacerse mediante acto administrativo, que sería un mero acto contractual, como por ejemplo sucede con un desahucio en un contrato de arrendamiento. Doctor Marín, ¿qué tipo de perjuicios se podrían reconocer a través del medio de control de reparación directa en el evento que se demuestre que una entidad de régimen privado se ha negado a celebrar un contrato pese a que el oferente satisfacía los requisitos exigidos durante el proceso contractual? Esta es una pregunta muy interesante que además hoy tiene una discusión abierta en el Consejo de Estado con dos posturas distintas y les voy a decir cuál es, digamos, como la predominante en la jurisprudencia y en cuál estado está la discusión. Cuando se habla de los actos precontractuales, bien sea en la nulidad con restablecimiento del derecho por actos regidos por Ley 80 o en no celebración del contrato de derecho privado, una de las discusiones es qué se le reconoce al contratista. Si el famoso interés positivo, que corresponde a la ganancia dejada de percibir por no tener el contrato, o el denominado interés negativo, que corresponde exclusivamente a los gastos que ha tenido, digamos, por cuenta de participar en un contrato que no se le entrega. En el régimen de Ley 80, la jurisprudencia del Consejo de Estado, con unas providencias viejas del año 91, viejas pero vigentes, del doctor Carlos Betancur Jaramillo, dijo, siempre será el interés positivo, porque cuando yo demuestro que yo debía haber ejecutado el contrato, pues yo tengo derecho a demostrar qué era lo dejado de percibir, es decir, cuál era mi utilidad dejada de percibir, y por tanto reconocerla siempre y cuando la tenga privada. Y decía las sentencias del Consejo de Estado de esa época, que siguen hoy rigiendo el régimen de Ley 80 del 93, que el interés negativo, es decir, los gastos, se reconocen solamente ante la imposibilidad de demostrar el interés positivo, porque hay ocasiones en que yo no puedo demostrar cuánto sería mi utilidad. La Corte Suprema de Justicia, y ahí es donde está la discusión actual en los regímenes de derecho privado, siempre ha dicho que cuando se frustra un contrato, no existió un contrato y que para que exista un contrato, para poder hablar del interés positivo, es decir, de la utilidad dejada de percibir, se necesita que el contrato haya existido. Entonces, alguna parte de la sección tercera y de la jurisprudencia de la sección tercera ha dicho, esa es la regla. Entonces, en derecho privado yo debería aplicar esa regla en interés positivo. Pero otra parte dice, es que la regla que se crea en el 91 con el doctor Betancur no es una regla que aplique solo para la Ley 80. Es la regla de quien se le frustra el negocio. Y a quien se le frustra el negocio, el perjuicio no es lo que gastó para el negocio, es dejar de percibir el negocio. Entonces, esa es la segunda postura. Por ejemplo, en el caso particular, es la que el despacho en el que hoy trabajo mantiene,
y que hemos tenido un par de sentencias en ese sentido. Doctor Marín, si se llegan a expedir actos administrativos contractuales, ¿cuál sería la pretensión que podría presentarse contra estos? Siendo contractuales, el Consejo de Estado ha dicho es controversias contractuales con nulidad contra el acto contractual y la correspondiente restablecimiento del derecho. Entonces sería pedir esa nulidad del acto contractual, pero por medio del 141 del CEPAC, es decir, a través de la acción de controversias contractuales, y pedir el correspondiente restablecimiento del derecho. Y ahí, digamos, la premisa sería determinar que ese es un acto expedido sin competencia. Muy bien, doctor Marín, nuestro agradecimiento especial por permitirnos esta conferencia, que desde su experiencia como servidor judicial en el Consejo de Estado, su experiencia académica y profesional, nos ilustró acerca de las más recientes reglas establecidas en providencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado en materia de regímenes especiales de contratación estatal. Información importante para poder definir la manera como las entidades deben celebrar, ejecutar y liquidar este tipo de contratos y la forma en que los funcionarios encargados de dirimir las controversias sobre la materia deberían interpretar las reglas procesales. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales, así como a todas las personas que se han interesado en esta conferencia virtual. Igualmente, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias y otras noticias de interés. Nos despedimos con un fragmento de la Convención Americana de Lucha contra la Corrupción, según la cual la vulneración de las normas de transparencia en la contratación pública socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. El conocimiento y respeto estricto a las normas de contratación y las precisiones jurisprudenciales desarrolladas por las Cortes de Cierre es una condición para el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias.